Yo no soy un historiador de Moreno, soy un admirador de Moreno, quizá ¿por qué? Me he planteado eso, tal vez porque tuvimos, salvando las gigantescas distancias, un origen común, porque yo, como ustedes oyeron, soy paleontólogo. En ese pueblito de Ingeniero Jacobacci nacieron juntas, a la luz de los primeros hallazgos de fósiles, y del nombre Huahuilnilleo y Carrelafquén y todos los nombres mapuches que había en la zona, nacieron las dos vocaciones juntas. Y ahí hay un parecido con Moreno. Y yo fui un coleccionista de la infancia. ¿Motivó Moreno las lecturas viejas de mis primeros años algo de esto? Es muy posible que sí. Yo tenía una gran admiración, envidiaba lo que él pudo conocer, Moreno, en su tiempo, todo lo que había alcanzado a vivir de los viejos pueblos indígenas, etcétera, de los territorios vírgenes que había transitado. Y eso moldeó seguramente parte de mis inquietudes, que se mantuvieron más o menos variando el énfasis de un platillo al otro de la balanza. Aquellos años, Moreno de a caballo, todo el tiempo, con indígenas, con vaquianos indígenas. Vio todo lo que vio, hizo todo lo que hizo. Y realmente es admirable que para ese tiempo ese muchacho criado en Buenos Aires haya podido hacerlo. Coleccionista, geólogo, entonces antropólogo. A Moreno se debe, como tal, el rescate de los llamados cráneos negros de la laguna del Juncal en la boca del Río Negro. Hoy sabemos que pertenecen a viejas razas, láguidos, fuéguidos, decimos en la clasificación raciológica, pero los llevó a París en el 80 y fueron tan célebres que la Patagonia empezó a hacerse conocida, yo diría, desde el punto de vista antropológico, gracias a esa premonición, ese viaje de Moreno, ¿verdad? Y quizá su máximo deslumbramiento y descubrimiento es su encuentro con los Gununacuna, con los tehuelches septentrionales, con los cuales yo volví a encontrarme los últimos restos, les decía, a partir de Ingeniero Jacobacci. Por eso evocaba el momento en que él le escribe al padre o a no sé quién, a Buenos Aires, y en la magia del descubrimiento. Encuentra linda la lengua. Piensa que eran los antiguos querandíes. He descubierto los querandíes. Este tremendo pueblo de los tehuelches septentrionales que a favor del caballo en el 1600 copó todo el ámbito neuquino, pampeano central y bonaerense hasta Santa Fe, hasta el sur de Córdoba, hasta San Luis y hasta Mendoza, se había perdido, mezclado, confundido, y fue Moreno quien lo redescubrió. Y si ustedes leen, van a ver la emoción que trasunta su encuentro con los últimos Gununacuna del cacique Pichalao en el sureste de Río Negro, y señala que no conocían los fósforos, mejor dicho, no los usaban. Conocían los fósforos, claro, los fósforos no todo el mundo los conocía en esos años, pero seguían haciendo fuego con 2 palitos de chilca, ¿verdad? Y todas las operaciones para hacer un quillango, dice una capa, están hechas con piedra y hueso. No usaban ningún artefacto de hierro. Entonces dice, me encuentro con el paleolítico, dice, con algo como la infancia de la sociabilidad humana. Porque además tenía una hermosa pluma. Moreno escribía bien, ¿no es cierto? Además fundó muchas instituciones y tuvo cargos públicos hasta el final, en que se ocupó con la niñez, etcétera. Y su más grande realización en ese sentido fue el Museo de la Plata, claro, ¿no? El Museo de la Plata lo soñó él hasta en lo físico, soñó hasta la decoración, el estilo. Y desde muy temprano no solo fue coleccionista, grande coleccionista, sino que fue coleccionista para el Estado. Cedió inmediatamente sus primeras colecciones a la provincia de Buenos Aires, después el Museo de la Plata, una institución señera en el mundo. Fue hacia fines de ese siglo, del 1800, uno de los 7 más grandes, más célebres, más importantes museos del mundo. Por eso recibió uno de los 7 ejemplares de ese dinosaurio, el Diplodocus, que está en una sala ahí en yeso. Hoy
ya sobrepasado por los tantos hallazgos de dinosaurios que se han puesto de moda vedette en el mundo y a partir de Neuquén, ¿no es cierto? Precisamente, que es lo más rico ahora en dinosaurios de toda la Patagonia, ¿no? El Museo de la Plata, qué trascendencia. Cuando se va y dice algo de su obra, he hecho la revista del Museo de la Plata, los anales del Museo de la Plata, lo he dejado organizado. Es decir, el hombre de proyección hacia el futuro, que estaba abriendo la puerta a muchas generaciones de naturalistas, sobre todo naturalistas y de antropólogos también hoy en el Museo de la Plata, que es facultad, desde luego, y forma investigadores del más alto nivel. Dos palabras sobre el hombre, ¿no? Hombre de carácter, se lo define por ahí como hombre de empresa. Él todo lo transformaba en empresa. Había un problema, vamos a plantearlo, vamos a salir adelante, vamos a hacerlo. Hombre de carácter, chocó con Ameghino. Sé que muchos de ustedes son jóvenes en buena hora y no han oído hablar de Ameghino ya. Ameghino fue la más grande figura científica argentina, que es así que se exportó a todo el mundo. Fue la celebridad más grande que haya parido el mundo científico argentino en todos los tiempos. La gloria de nuestros premios Nobel no empaña, ahora que hay todas las tecnologías de difusión del mundo, lo que fue Ameghino en su época. Y hasta la época de nuestra juventud, decir Ameghino era sacarse el sombrero. Hoy algunos lo pronuncian Amellino, se han perdido hasta los ecos de su nombre. Entre paréntesis, el año que viene se cumplen el sesquicentenario, 150 años del nacimiento de Ameghino. El hombre que escribió 20 tomos de obras completas y murió a los 55 años. De haber vivido 80, habría escrito 30, 40 volúmenes gigantescos. Las obras completas de Ameghino son una de las producciones científicas más grande, más abarcativa, más rica y más importante del mundo. Con él, de él disintió Moreno, con él discutió, se enfrentaron y después se amigaron noblemente, porque los grandes hombres pueden enfrentarse, pero no se ofenden, nunca. Luego se disculparon, intercambiaron flores y terminaron bien. Moreno tenía sus atisbos de picardía, además. Cuando desvió el río Fénix, ustedes conocen esa historia, él la comenta jocosamente, una picardía que de salirle bien cambiaba toda la base de la discusión con Chile. Cuando se presentó en Sulqui, en un terreno que el perito chileno decía que era fragoso, era montañoso, y él fue en Sulqui y acompañó al perito, al diplomático inglés, al mediador inglés, en ese Sulqui, y el tipo se dio cuenta inmediatamente del significado de eso, y lo aprobó. No dijo nada, porque era inglés, pero por dentro habrá dicho, pero qué tipo este Moreno también, ¿eh? Era un positivista finisecular, yo diría medio secular y finisicular. Esos positivistas, naturalistas casi todos, eran individuos que soñaban con una idea de progreso que estaba copiada, calcada estrictamente de Europa, sobre todo, y de los Estados Unidos, más de Europa que de Estados Unidos. La civilización occidental, privando sobre el bárbaro, el salvaje, todo lo demás. El salvaje para ellos era el retroceso, lo indígena era un mundo superado, que podría sobrevivir de algún modo incorporándose a los grandes bienes de la civilización. A esa filosofía de la época no escapó prácticamente ninguno. Y uno se plantea, ¿cómo es posible que tipos racionales, autocríticos, que leían, que es difícil tal vez sacudirse las modas de la época? Y si uno mira ahora, por ejemplo, ¿cuántos economistas hay que no sean liberales? Y yo conozco, creo que uno, me parece. Y hay algo como 7.500 en la Argentina, todos son neoliberales ahora. Es la moda que tan buenos resultados dio en América Latina y sobre todo en la Argentina, ¿no es cierto?, que nos llevó a este fantástico desastre. Y sin embargo,
Los economistas no lo sacuden y los políticos no lo sacuden, salvo raras excepciones, que son las que yo precisamente suscribo, en nombre de ambos, pienso. Hay una diferencia en Moreno cuando plantea el modelo teórico del progreso, las estancias y sueña con los ferrocarriles, con el gringo que viene a poner el hombro y el indígena que queda ahí. Hay una diferencia fundamental en lo que alcanza a advertir cuando llega a esa su Patagonia querida y descubre lo que fue el resultado del primer momento del asentamiento de esos colonos europeos y todo lo demás, que no es como él soñaba, y lo dice. Y eso es muy interesante porque ahí aflora el espíritu crítico de Moreno, ¿verdad? Si ustedes leyeran la posición de los ideólogos de la conquista del desierto, tipo Ceballos, un geógrafo muy culto, la pluma más hermosa que existió, son tremendos con el indígena. Moreno no fue así. Tengo unos textos que podría leer después, pero prefiero, antes que esto, contarles 2 o 3 anécdotas, porque yo trabajé mucho con indígenas y algunos descendientes de Sayhueque. Mi máxima maestra manzanera de aquí del sur de Neuquén, aunque yo la conocí en Chubut, Carmen Nahuel Tripay, era sobrina segunda de Sayhueque, se crió en los toldos de Sayhueque. Y su hermano mayor que él, Alejo Nahuel Tripay, contaba anécdotas interesantísimas, ambos contaban. Lamentablemente lo hacían casi todo en lengua mapuche. Y entonces yo los traía al castellano todo el tiempo porque hablaban a la velocidad que se habla el mapuche. Ustedes saben que es una lengua que para hablarla bien se habla a gran velocidad. Un mapuche, si hace un ruego, va a decir, así. No se asusten, yo lo sé de memoria. Pero así es la lengua mapuche. Entonces, cuidado. Trayéndolo al castellano iban saliendo cosas como estas. Llegó Moreno a los toldos de Sayhueque, ¿no? Y 2 o 3 más, textual, Roca le escribió para que se presentara a Sayhueque. Hay mezcla de datos, obviamente no es Roca en ese momento cuando está Moreno. Roca le escribió para que se presentara ofreciéndole campo. Debe ser el gobierno de Buenos Aires, quizá, ¿no? Algo hay siempre en estos relatos, son de primera mano, inéditos, ¿no? Sayhueque aceptó. Iba a ir con el hijo, Cachul, tan tehuelche como el padre. Cachul es nombre tehuelche, ¿no? La carta la llevó Moreno. Una madrugada llegaron Chacayal y Muelfinqueo, 2 caciques manzaneros. ¿Pa' qué va a ir?, le decían, ¿no? Y lo convencieron y Sayhueque dijo, no voy a ir más bien. Entonces llegó Juan Calfucurá y le dijo, vamos a pelear a Roca. Es probable, pero en otro momento ha sido eso. Y dice que fueron a pelear, anduvieron unas 600 leguas, pero volvieron sin hacer nada. Los asustaron con unos burros con latas. Vais a ver qué anécdota es esta. Pero esta campana indígena, yo tengo mucha información así, no está en el Archivo General de la Nación, y lo que viene van a ver qué lindo que es, ¿no? Cachul, Nahuelpan, le será conocido el nombre, el boquete Nahuelpan cerca de Esquel, era otro capitanejo de Sayhueque. Sayhueque era el más grande cacique del sur de Neuquén, de abolengua estrictamente tehuelche por parte chocori y por madre que era Yilclacho, 2 tremendos linajes tehuelches. Y él hablaba la lengua tehuelche. A la mañana, al levantarse, saludaba a sus padres en Gunanayach, que es la lengua tehuelche, después hablaba con sus subordinados en mapuche, y luego cuando iba Moreno le hablaba en castellano. Y hablaba también algo de la lengua tehuelche meridional de Santa Cruz, que es otra lengua. Cachul, Nahuelpan, Loncochino, le será familiar a alguno de ustedes, el secretario de Sayhueque, lo ayudaron, le dieron cueros de toro para que hiciera la balsa. Nadie le contó a Carmen Nahuel Tripay, el hermano, que hubo una balsa, que Moreno se escapó. Nadie. Eso es tradición interna de los toldos. Cachul le avisó, porque Moreno no sabía nada, que esos capitanes lo querían matar. ¿Quiénes eran? Chacayal y Muelfinqueupo.
lo querían matar. A Sayhueque no lo podían convencer de matarlo. Y les decían ellos, al fin a todos nos van a cautivar hijos, hijas. Entonces esos dos se ofrecieron para matarlo a Moreno y a los otros. Se hizo un camaruco, es decir, una fiesta religiosa, y un aucatragún. Aucatragún se llama la Junta de Guerra. Chacayal y Molfunqueupu lo querían matar, Cachul y Sacomata, etcétera, lo ayudaron. Sacmata es otro cacique tehuelche que fue célebre en Chubut, en tiempos del gobernador Fontana. Según el hermano Alejo Nahueltripay, me decía que decían los indígenas, este debe ser Hualichu, Huecufú. Huecufú es palabra mapuche, que es diablo, ¿no? Dijeron de Moreno, porque Moreno quería retratarlos en el camaruco. Yo me pregunto, ¿llevaría máquina o era el teodolito de Moreno, ¿no? Que él usaba el teodolito para fijar la posición, ¿verdad? Este viene a sacar el am y llevar el retrato para brujería. El am es una de las categorías de alma en lengua mapuche, es como la sombra. Hasta el día de hoy, por broma, cuando uno va a sacar una foto, dice, nos va a sacar el am. El am es una categoría. Después está el puyú y después está el alhué, tiene 3 categorías de espíritu, la cultura araucana o mapuche, que es una inmensa, riquísima cultura, lamentablemente tan mal conocida. Lo mismo que la tehuelche. Sayhueque dijo que no quería, y entonces Moreno retrataba lo mismo, escondido durante el Ñillatún. Fíjense cómo se fue enajenando ahí, quizá una mala voluntad de indígenas porque estaba haciendo una cosa indebida, ¿no? Moreno, para terminar esto, hizo una balsa de cueros de potro y terminado el Ñillatún lo buscaron, pero él disparó en combinación con Sayhueque. Sayhueque, el grande, estaba de acuerdo con Moreno, de eso hay mucha información. Si no hubiera estado de acuerdo Sayhueque, en aquel famoso, ¿se acuerdan ustedes? ¿Han leído esa ceremonia increíble que describe Moreno, deslumbrado por la belleza de la machi que está parada en una piedra, y al lado hay una vieja horrible, que es la machi de mayor categoría y de experiencia, y entonces vaticinan, estudian todos los elementos, pero presionados por Sayhueque, dan a favor. Moreno se salva. Sayhueque estaba a favor de Moreno, ese es un dato muy interesante. Bueno, para terminar les cuento una más breve que me contaba mi maestro tehuelche allá en Gancán, en el Chubut. Moreno, en su viaje donde encuentra esa tribu primitiva de Pichalao, en el sur de Río Negro, iba con descendientes de tehuelche, ¿no? Hernández y otros, y encuentran una vaca. Y no había vacas en tantas leguas a la redonda, así que los vaquianos de él la conocen, la vaca, porque las únicas vacas que había eran de unos parientes de ellos, ¿no? Dice, de Chañapul, padre de Chipi, que era un tehuelche muy conocido, era la vaca que carneó Moreno en Mayet. Mayet es el nombre tehuelche de lo que hoy es Ruculuán, un cuadro de la estancia Maquinchao, en el sur de Río Negro. Y Abelino Chañapul y Abelino Chiquichano, cuñados, la rastreaban, la venían rastreando desde Gangán, 50 leguas, 250 kilómetros. Y entonces cuando encuentran la vaca, la reconocen los indígenas y le dicen, bueno, dice Moreno, vamos a carnearla. Y si llegan a aparecer los dueños, le pagamos. Cuando los encuentran, más o menos el 80 fue esto, el 79 debe haber sido, los encuentran, Moreno intenta pagar. Y no le quieren cobrar porque eran familiares, ¿no?, de los guías. Entonces Moreno le regaló un telina de oro. Haber estimado y hermoso, nutrido público, ¿qué es un telina de oro? 1 libra esterlina. A mí también me costó terriblemente descifrar lo que era un telina de oro, que se ve que es una anécdota que caló muchísimo ahí, porque nunca habían visto, desde luego, 1 libra esterlina de oro. Y entre nosotros, yo tampoco.